Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de servicio al prójimo. Al prójimo afectado de una enfermedad catastrófica como el cáncer, cuyos tratamientos y los medicamentos son costosísimos, inalcanzables para unas familias muy pobres que no pueden hacerle frente a esa demanda de recursos. Entonces, solo la caridad de los buenos samaritanos, de los buenos cristianos, que apoyen económicamente esta institución, este tipo de institución le brinda a estas personas, le puede brindar un apoyo, y no solamente un apoyo, sino una esperanza de poder salir a camino con una enfermedad tan difícil como es el cáncer. Bueno, la actividad política sigue, como dicen, en primer plano, pero yo quería destacar algunos de estas noticias que a veces salen en los periódicos, pero de las cuales uno ya ha hecho mención de ellas y no es que nos llame la atención, sino que uno tiene que hacer hincapié en esto casi continuamente. Fíjense, esto es un mercado improvisado, pero este es pequeño. Esto es el Nacional, como siempre, el periódico nacional que retrata todas estas cosas. Y muchas veces hay fotos que no deben ser vistas, o no se pueden ver, pero deben ser vistas. Aquellas fotos macábricas, diríamos, aquellos que retratan la muerte. Retratan un muerto ahí en plena calle, qué sé yo. Yo veo unos programas, principalmente esos programas de Santiago, yo no sé, pero siempre traen como muchas informaciones de muertos, son informaciones macábricas. Entonces yo digo, bueno, son la muerte retratada así en la calle ahí. Digo, son fotos que no deben verse, pero no deben, o sea, pero deben ser vistas. Cosa tan incómoda. Ahora, esto, señores, esto es un mercado improvisado cerca de otro mercado o de un mercado que uno quisiera que fuera un mercado, como es el mercado de la Mella, y no aquello. Porque ese mercado de la Mella, que ha perdido fuelle como mercado de productos agropecuarios, adentro lo que hay es un mercado de manualidades, ese tipo de cosas y de cosas del país, artesanías, botánicas, porque hay de todo. Y muchos turistas van allí, van realmente a conocer esa artesanía que hay. Pero en los alrededores, principalmente el lado este de ese mercado, el lado norte y el lado oeste, porque, perdón, al lado sur está la avenida Mella, que más o menos está limpio, pero eso es un desastre de sucio. Más, con un pequeño barrio que hay ahí, de gente muy organizada y muy limpia, que son el pequeño Haití. Imagínense ustedes, ese es el Cité Soleil de aquí, de Puerto Príncipe. Eso es una vergüenza en pleno corazón de la ciudad, intramuros. Ver estos mercados realmente tan arrabalizados, eso da grima. Entonces, además de arrabalizados, en estas condiciones, ¿cómo se exhiben los productos comestibles en plena calle y ocupan la calle además? Es decir, no solo ensucian, sino que también ocupan las calles, las aceras y las calles.
Eso es lo que tenemos en Santo Domingo. Pero ustedes creen que es solo en el mercado de la Avenida Mella. No, este cuadro está reproducido peor en la calle París y en la calle José Martí, de esos sectores ya más arriba, de Villa Francisca. Eso es un caos. ¿Y dónde está la alcaldía? Por ningún lado. No, pero lo bueno no es que no esté la alcaldía ahí, sino que no se atreve a estar ahí, que es peor. No se atreven a ir a poner el orden ahí. Sin embargo, ese es el mejor alcalde que ha tenido Santo Domingo. Para algunos de sus áulicos y de sus defensores más, diríamos, más decididos. Esos se han creado todos esos ambientes porque en este país, ya pueden moverla, la foto. Este es un país que lo provisional se convierte en definitivo. Lamentablemente lo provisional se convierte en definitivo y no hay quien quite eso de ahí. Entonces, ¿qué es la ciudad de Santo Domingo hoy? Como yo he dicho, es una ciudad sucia de pobladores desorganizados y sucios. En eso nos hemos convertido. Las aceras llenas de cocinas, fíjense, esos mercados en plenas aceras y las calzadas de las calles, mataderos de pollo, talleres, todo eso es lo que nosotros tenemos. Fruteros, muchos fruteros, y todos esos negocios, la mayoría en manos de haitianas. Coqueros que yo sé el esfuerzo, porque uno tiene que entender el esfuerzo que hace un hombre de estos, tan fuerte, diríamos, tan exigente, que es empujar una carretilla o empujar un triciclo cargado de coco, por ejemplo. Y usted encaminar o empujar ese triciclo desde las profundidades allá de la periferia hasta las profundidades del polígono central, y usted empujar ese carril, repito, a esas carretillas, esos triciclos, el peso de eso con el calor, óigame, y este sol tan abrasivo que hay en este país, principalmente en la capital, es una tarea homérica, es la verdad. A mí me da, ¿qué puedo decir? Me siento mal criticando eso porque sé cómo esa gente se gana su dinero. Pero el país no puede estar lleno con 1000 coqueros vendiendo coco en pleno polígono de la capital, porque es que ¿para dónde que vamos? No es que uno quiera ser excluyente, no quiere ser, pero es que si vamos a exhibir una ciudad, vamos a exhibir una ciudad, porque en Nueva York y en Miami, en todas esas ciudades norteamericanas, o hasta en Puerto Rico, hay que respetar los espacios públicos y la basura y todo esto. Pero nosotros no podemos tener un país a lo loco. ¿Por qué que Haití no progresa? Porque es un país que está a lo loco. Un país tribal. Entonces nosotros tenemos que ponerle freno a eso. Si un hombre pobre, humilde, quiere vender coco, tendrá que venderle un puesto fijo en algún sitio. Pero nosotros no podemos tener esto. Mire, yo repito, lo digo con dolor, porque hay que ver un padre de familia de esto a las 6:30, a las 7 de la noche o más. La mayoría son haitianos, pero eso no lo degrada. Al contrario, son inmensamente trabajadores, es verdad. Y empujar eso, señores, a las 7 de la noche, un triciclo, todavía con muchos cocos, porque no lo pudieron vender todos. Óigame, y llegar a las tripas del barrio donde vive esa gente, y estar allí en esa casa, en un hábitat tan, valga la redundancia, tan inhabitable, sin agua, sin luz, que usted llegue, señores, con estos problemas de calor y estos problemas de mosquito, el dengue. Óigame, usted llegar sin poder bañarse, un hombre de estos, para mañana a las 5 de la mañana o antes, ya ese hombre está despierto para salir de nuevo a las calles. Eso es terrible, yo lo reconozco. Eso tiene que ser una vida. Y bueno, no se puede llevar.
No se puede llevar porque es imposible, un ser humano no podría. Pero esa gente los vemos a diario. Uno lo conoce y sabe esas cosas. Y reconoce que esa gente tiene que trabajar. Pero el país no puede estar así. ¿Por qué? Porque no podemos entonces exhibirnos como si fuéramos pordioseros o un país de locos. Es decir, un Haití. No, entonces no podemos tener un Haití en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque hay que proteger a los haitianos pobres. Así está la Duarte, ahí esa zona de la París y de la José Martí. Eso es un caos. Pero ¿para qué tenemos estos alcaldes allantosos como este que tenemos aquí en Santo Domingo? Pero lo valoran, ¿quiénes? Las clases gobernantes económicamente fuertes que quieren subir, crear estos falsos líderes o falsos íconos. Entonces no lo quieren vender como que son la solución a los problemas del país. Y con los problemas menores todavía no dan pie con bola. Porque ¿cómo me va a gobernar a mí un alcalde de Santo Domingo que no sea capaz de poner el orden ni siquiera en la limpieza de la ciudad? ¿Cómo me va a pretender gobernar? Repito, ¿cómo? Solo por esas tentaciones de la política y del dinero, de la corrupción y el Estado corrupto. Eso es todo. Por la corrupción política en la que nos hemos desempeñado, por las mediocridades, realmente las mentes que maniobran, que manipulan, que simulan, que viven del soborno, que viven de la coima, de esos verdaderos galopines. Entonces el país, señores, con problemas menores no lo pueden resolver. Perdón. Eso es mercados en las calles, ¿verdad? Pues bien. Piden mejora sistema vial de la región norte. ¿Quiénes lo piden? Otra vez nacional estatal. Representativos de la zona. Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, corta la cinta acompañado de autoridades civiles para apertura de Expo Cibao 2019. Expo Cibao ya es una institución en este país porque es una institución que tiene muchos años haciéndose ahí en Santiago y una participación de más de 150 o más empresas. Año por año participan en esa exposición Cibao. ¿De qué se quejan los cibaeños? Piden mejora sistema vial de la región norte. Aquí hemos señalado la cantidad de caminos, carreteras secundarias en estado deplorable. Bueno, el funcionario público responsable de haber hecho soluciones a eso, de solucionar esos problemas, varió la agenda de ese ministerio y se dedicó al ornato. Y se dedicó a cuidar carreteras en labores policiales. Hoy es el hombre que nos presenta el presidente Danilo Medina, un verdadero líder, Danilo Medina, del país. Nos presenta esto, diríamos esta pócima, un hombre que ya luce refractario de tantas fotos y publicaciones y mercadotecnia que se da. Pero fíjense cómo se nos presenta como el hombre que tiene las soluciones para los problemas nacionales. Gonzalo Castillo. Es decir, fíjense cómo es que anda este país. Los íconos que nos ponen para como entramparnos, para que caigamos en la trampa. Porque eso es como si nos pusieran una trampa, señores. Fíjense bien, la cantidad de caminos, protestas, que la gente tiene cierta, yo digo, hay mucha crispación, porque uno ve de noche esos noticiarios, de día a todas las horas,
y la gente protestando en los pueblos porque no le tiene la luz, que no le llegue el agua. Comprensible que no llegue el agua si hay sequía y las fuentes que alimentan los acueductos están pobres o agotadas, no se le puede brindar agua y hay que, uno entiende la situación. Ahora la energía eléctrica la tienen también encima de la cabeza, como decíamos, con el coquero o el friero o el que vende el hombre de los negocios callejeros que llega al barrio y llega atrapado. Entonces la gente está en crispación, pero se nos vende. El hombre que va a resolver los problemas todavía no pudo resolverlo, pero en 7 años andan los caminos vecinales, las carreteras secundarias y las principales vías en estado en deterioro total. Ahora, ¿de qué se han ocupado? Bueno, en la capital vamos a pavimentar, vamos a limpiar calles, a ornamentar calles, a pintar contenes, señores, a cuidar carreteras, a limpiar baterías, a arrastrar vehículos averiados o cambiar neumáticos ponchados o dañados en carretera. Ese es el aval para que el señor Gonzalo nos gobierne. Fíjense cómo es que andamos. Entonces, con problemas menores, no hay calidad, no hay capacidad de poder atender un problema menor y ya nos están planteando la cosa como que eso son la solución a los problemas mayores. Y el país, eso es un invento, señores. Y uno no lo dice por animaversión ni aversión menos contra nadie. Pero es que son verdades. 2 fotos del Nacional me dan este comentario. Y yo estoy seguro que los que están viendo este programa tienen que asentir con lo que yo estoy diciendo porque es la pura verdad. Si usted no es capaz de recoger una basura en una calle o limpiar una maleza o destapar un filtrante, entonces, ¿cómo usted va a enfrentar problemas nacionales? ¿Cómo va a enfrentar? ¿Cómo lo va a enfrentar los problemas nacionales tan graves? Y que necesitan de la, diríamos, de la prudencia, de la paciencia, de la calidad, de la gestión, de ser un hombre de Estado que tiene conciencia clara de lo que es la... Ay, Dios mío. Es una cosa que yo realmente me he quedado un poco aturdido cuando uno ve estas realidades que nos dan en la cara. Bueno, el día pasado, Leonel Fernández, porque este es un tema que siempre va a estar, como se dice, en primer plano, el tema político. Leonel Fernández decía hace unos días ya próximos pasados, vamos a llamarlo, que hay como intereses de corto plazo que quieren imponerse a aquellos que tienen visión democrática de largo plazo. Aunque no citó nombre, uno entendía que en esta lucha que hay intrapartidaria tenía que referirse, en este caso, a las fuerzas que le adversan con tanta dureza en el Partido de la Liberación Dominicana, que es el danilismo, ¿verdad? Intereses de corto plazo pugnan por imponerse a una visión democrática de largo plazo, decía Leonel Fernández. Leonel Fernández, que es, diríamos, que ha esquivado por su prudencia, ha esquivado el rupturismo en ese partido, el desequilibrio, diríamos, el desequilibrio descalabrante que termina en la división y en todas esas, lo ha evitado, lo ha esquivado, esa es la verdad. Y nadie puede negar que Leonel Fernández
ha buscado todas las vías, diríamos, de avenencia en ese partido, sin ceder ya a lo que se quería que él callara, que era a que se cogiera la Constitución y se volviera a lo mismo que pasó en el 15. Es decir, lo que siempre yo he dicho, aceptar el degüello y la entrega de la sangre del cordero, como se señala, se ha señalado de tiempos bíblicos. Él en esta oportunidad dijo, no, no hay marcha atrás, yo no puedo aceptar eso. Yo no acepto eso. Y puedo, por derecho, por ley, puedo aspirar a ser presidente de la República las veces que yo quiera, mientras pueda aspirar. Y eso no es pecaminoso. Lo pecaminoso es que usted haga entonces lo contrario, forzar la situación para cambiar la Constitución, bueno, y esas cosas han llevado a esta pugnacidad, como señalaba él, en ese Partido de la Liberación Dominicana. Una de las tareas más finas realmente del que manda o de los que mandan es esa supervivencia del poder. Aquí en este país se ha manifestado eso. Yo recuerdo, por ejemplo, el Jorge del Blanquismo. El Jorge del Blanquismo se vendió en el PRD como la pureza ideológica. El verdadero PRD era la corriente del doctor, representada por el doctor Salvador Jorge Blanco. Antonio Guzmán se le vio como un hombre infiel a su partido y fiel solo a sus sentimientos. Eso fue una vida prácticamente imposible entre el PRD y el gobierno, de tal forma que hasta Peña Gómez se disgustó y dijo que no volvía ahí al palacio por los espíritus de Trujillo que todavía andaba en el palacio, en el Capitolio. Decía el doctor Peña Gómez que se dejó arrastrar también en esa, diríamos, en esa pugna entre esas corrientes, esas tendencias que hubo en el PRD. Y entonces el doctor Peña Gómez también se vio como discriminado, pero no entendieron la situación que don Antonio Guzmán era un gobierno que tenía que hacer una transición prácticamente ahí, porque, señor, era muy absorbente. Ese gobierno de Joaquín Balaguer, 12 años, más esos 6 años antes de llegar Balaguer al poder, que fueron tan convulsos, revolución, golpe de Estado, triunvirato. Señores, estabilizar ese país con 18 años, el PRD fuera del poder, con tantos adversarios como se había creado el PRD, tenía que venir don Antonio en ese espíritu de, diríamos, de prudencia política. Y no venir a avasallar, por ejemplo, a fuerzas que ya se habían enraizado en el Estado, fuerzas que habían ganado espacio, como fueron esas fuerzas conservadoras y el balaguerismo mismo. Incluso Joaquín Balaguer, yo pienso que le hizo un favor a don Antonio Guzmán con aceptar 4 senadores y que tal vez don Antonio Guzmán tuvo que simular que se lo habían quitado. Y al final estaría contento con que Balaguer tuviera 4, es decir, mayoría congresual o mayoría senatorial, para que la justicia no tuviera en manos tan, diríamos, tan inexpertas o manos tan ansiosas de venganza y tal vez, ¿por qué no?, de justicia. Y esas cosas hubieran hecho del gobierno de don Antonio. Yo creo que hubiera fracasado antes de el gobierno de don Antonio, que terminó él mismo suicidándose, porque las pugnas internas de su propio partido lo llevaron ahí. ¿Dónde terminaron esas pugnas? Realmente terminaron por ese asedio de Salvador Jorge Blanco, ya desde el poder también,
como vengándose de un guzmanismo que ya estaba rendido, porque el guzmanismo murió con don Antonio, pero que siguió esa posición cerril y hostil de Salvador Jorge Blanco, que no paró ni siquiera con la familia de Antonio Guzmán. Se aceleraron esos problemas ahí y el Jorge Blanquismo, señores, por esa pugnacidad interna con el guzmanismo, que lo llevó hasta afectar la candidatura de Jacobo Magluta, que fue un auténtico PRDista, Jacobo Magluta, fundador de ese partido aquí y funcionario y líder en ese partido. Salvador Jorge Blanco le puso tantos obstáculos que perdió las elecciones el candidato de su partido, el PRD. Y el Jorge Blanquismo, señores, terminó en un verdadero Jorge Blancato, porque no pudo controlarse, no pudo controlar la venganza, no pudo controlar la obcecación y la obstinación, nada de eso. Y terminó en una situación de muerte. Y entonces la historia que a la callada se venga, ahí tenemos el caso ahora en el PLD. Pero vamos a seguir con eso después de la pausa. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL, ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Todas las personas que de alguna manera... Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto. Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central
es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En ese mestizaje político en que cayó el PRD y que el PLD lleva ese derrotero, yo escribí en martes 28 de noviembre de 2017, cerraba un artículo precisamente llamando la atención de esas cosas y decía que por esas situaciones, ese folclore, ese PRDismo dentro del PLD, que por eso han llegado esas tensiones al PLD y que no existían con el nivel de sectarismo de hoy, derivando en una conflictividad partidaria que empieza a salirse de la vía. Es como un folclore político que no es nuevo en el país, pues práctica dañina y propia de los políticos, pero siempre fue un comportamiento alejado al PLDismo. Tendremos la oportunidad de ver cuántos harapos deja cada cual en la batalla. De lo que no tenemos duda es de que el presidente Medina terminaría engullido, absorbido por la antilógica de un proceso que finalizaría en una catástrofe. 28 de noviembre del 2017, periódico Listín Diario, Manuel Fermín. Bueno, todas esas advertencias, piénselo, presidente. Esto fue lo último. Miércoles 31 de julio del 2019, es decir, 2 años después, decía yo aquí, entonces no podría desmarcarse del baldón del desprestigio que sería poner su majestad y su grandeza en la lucha interna descarnada, en donde incluso el gobierno gestionado por usted sea irradiado y zarandeado, que hasta los pedestales se tambaleen. Toda esa advertencia que uno ha hecho, como la han hecho muchísima gente aquí de sanamente, de buena fe, porque ¿qué mala fe puede tener uno? Al contrario. Uno le decía, presidente, no metan el gobierno entero en esto. Ya el gobierno está entero en esto. Y eso, ese gobierno entero, eso nada más genera 2 palabras, la corrupción política del gobierno. El gobierno va a caer en un estado de corrupción política, que se van a irradiar más cosas. Fíjense, obra pública. Ya hoy uno vio cosas ahí de familiares del presidente. Señores, cosas en esas redes eléctricas. Ahí eso está enredado de verdad. Porque de ahí se han hecho denuncias y cosas. Yo dije aquí, hace más de 4 años, señores, la CDE, eso es un manicomio administrativo. Lo dije aquí, tengo más de 5 años diciendo eso. Fíjense ya, hoy ya andaban las informaciones, un caso ahí,
más de 13.000 millones de pesos y que de unos medidores, de telemedidores de electricidad y de consumo, adjudicados y buscando cosas que van a salir todo eso irradiado. ¿Y a quién es que le va a caer eso? Al presidente de la República y a su gobierno, su gestión, porque eso es lo que... Este gobierno ahora se ha metido entero, llevándose de quiénes, de gente de manipuladores, maniobreros, de galopines, de gente de simuladores, de forajidos, de gente de oportunista, de gente que anda atrás del logro de conseguir. Gente totalmente descalificada, anda ahí. Otros, como es el caso, por ejemplo, de los senadores. ¿Qué decíamos nosotros? Los senadores apoyaron aquí, apoyaron entonces eso se ve como que este efecto mediático, el efecto de, como diríamos, como decía Leonel Fernández, estas cosas de corto plazo, intereses de corto plazo, que quieren imponerse a una visión democrática de largo plazo. Así iniciamos esto, decía Leonel Fernández. ¿Pero por qué? Porque lo que se quiere exhibir es que todo el gobierno está en esto, como si eso fuera una victoria. Que el gobierno entero luzca apoyando un candidato incluso refractario. Porque ya es un candidato refractario, un candidato que es un candidato hecho a la carrera, señores. ¿Qué hace? ¿Qué trata de hacer ese candidato? ¿O qué tratan de hacer de ese candidato? Que gane espacio sobre la base del ofrecimiento y no del convencimiento, porque no hay tiempo para convencer. Pero el presidente tenía que saber eso, que no hay tiempo para convencer un pueblo entero, convencerlo de que este joven, un hombre cuyo objetivo único desde el gobierno ha sido hacer dinero, no es verdad que puede levantar una candidatura para atacar, diríamos, para tratar de vencer a un hombre como Leonel Fernández, con 3 periodos de gobierno y además una personalidad como el Leonel Fernández, que hemos dicho nosotros que con una dosis mínima de conocimiento o de, qué sé yo, de realismo, una dosis mínima de realismo, el oficio que da es presidente de la República, imagínense ustedes. Entonces un hombre como Leonel Fernández, que ya tiene un espacio, que conoce los silencios del poder, pues Leonel Fernández sabe de eso también. No es que el presidente esté solo, él es callado y que no dice nada. No, Leonel sabe lo que está. Danilo Medina, pues lo sabe porque es que él sabe de eso. Es que su oficio es ese. Él conoce los silencios del poder y la cólera que se genera desde el poder. Lo sabe también Leonel Fernández, porque que Leonel Fernández, ¿cuál es su oficio? Presidente de la República, 3 veces presidente de la República. Nadie le puede regatear esa experiencia a Leonel Fernández. Él sabe lo que es esa cólera sectaria, todavía peor, desde el poder. Y conoce, repito, los silencios del poder. Entonces, ¿cómo se puede pensar que un candidato así, bisoño, pueda levantar una tienda, diríamos, metafóricamente hablando, de espacio de prolongación del danilismo, de la gestión del presidente, no de la gestión, porque eso no se puede traer, sino de la idea, de la ideología, si es que cabe eso, o del pensamiento danilista. Ese dijimos que es una de las tareas más finas y complejas y complicadas del que manda. La supervivencia en el poder. Bueno, entonces, ya con esa, diríamos, esa ostentación, ¿qué hace? Que refracta a la gente, porque la gente eso piensa que lo van a coger, como se dice, de tonto.
que la base de sustentación, perdón, que la base de sustentación de esta candidatura o de este precandidato es el ofrecimiento y no que convenza, el convencimiento porque no maneja ideas. Toda esa, diríamos, esa manga de gente, funcionariado, el funcionariado, esa masa funcionarial, eso no necesariamente es triunfo. Se puede pensar que los recursos que maneja esa masa funcionarial, volcar esos recursos, da triunfo. No necesariamente. Aquí Hipólito Mejía volcó el Estado tratando de pasar una elección y perdió las elecciones. Joaquín Balaguer en el 78 volcó el Estado buscando prolongarse en el poder y perdió las elecciones. Danilo Medina fue el candidato del gobierno que se volcó con cierta, diríamos, porque Leonel tuvo que guardar algunas distancias en el 2000 para que no se viera la cosa tan balagueriana, vamos a llamarle así, o tan PRDista. Pero le brindó un apoyo militante a Danilo Medina y perdieron las elecciones. De un PRD que tenía 14 años fuera del poder. Pero entonces venía la fuerza del pueblo, como dice Leonel ahora. Hipólito Mejía era avasallante, más la muerte de Peña Gómez, creó esa nostalgia y el PRDista y el pueblo se volcó prácticamente a darle un 50% a un hombre que no valía 10%. Hipólito Mejía no tenía condiciones de ningún tipo para ser candidato. Un candidato de la calidad que fue para ese momento, porque arrastró un 50% de la población. Una cosa mínima lo que faltó. Pero se pierde el poder. Entonces, ¿acaso cree esta masa funcionarial que haciendo galas de que, bueno, somos 60 diputados, somos 70 síndicos, somos 24 senadores, todos los funcionarios del poder? Eso no vale. Dijimos ayer, el escándalo y el dinero no son garantías de poder, no lo son. Y puse el ejemplo ayer de Bill Clinton. Bill Clinton fue un hombre, un candidato escandaloso, pero no de que era presidente con la Lewinsky, no de que era gobernador de Arkansas, creo que es del estado de Arkansas, de allá que viene. Pero no tenía un céntimo, era un hombre humilde, pobre. Es más, yo voy más. El doctor Obama era un portentado al lado de Bill Clinton. Obama, y tuvo que hacer una campaña de recolección de recursos por vía de las redes y organizó unos comandos, unos comités de recaudaciones y cosas y puso al pueblo entero. No solo era el dinero que él iba a conseguir, sino la participación de tanta gente que se sintió involucrada con esa candidatura y le dio el triunfo a Obama. Pero eran candidatos pobres y ganaron el poder en uno de los países más difíciles para ganar. Señores, ahí se mide la popularidad por lo que usted pueda conseguir, como se dice, con lo que usted pueda lograr que le llegue dinero de aportes. Los aportes, cuando usted recibe muchos aportes en los Estados Unidos, usted gana espacio político, ya usted le lleva ventaja al otro, pero no es porque usted tiene un mejor discurso que él, no es que usted se ve más poderoso que el otro. Y como ese país es de poderosos, oigan bien, pero hay ejemplos de gente que no ha tenido que ser rico para ser presidente de los Estados Unidos. Ahí están los ejemplos. Y yo creo que el ejemplo más todavía, el ejemplo más contundente es el de Abraham Lincoln, porque ese sí es verdad que era pobre Lincoln. Imagínense ustedes. Ese fue hasta leñador, creo yo que fue Lincoln. Y fue un presidente que hay que ver, es el ícono mayor de la presidencia de los Estados Unidos, se llama Abraham Lincoln.
Por tanto, el dinero ni el escándalo dan triunfo. Ya eso se ha hasta la saciedad lo hemos discutido. Por tanto, yo creo que este derroche en que va a caer el gobierno, que es un derroche de corrupción política, el gobierno va a terminar, y el danilismo va a terminar como el Jorge Blanquismo, que terminó en Jorge Blancato, esto terminará en Danilicato. Si el presidente no pone control a esas cosas, que ya parece que, vamos a decir, es tarde, porque ya el gobierno está metido de lleno. Y repito, el silencio del presidente no lo es culpa. Y otra cosa, el mayor de los éxitos que pueda tener un gobierno o un presidente de la República no lo excusa del fracaso. Oigan bien, el mayor éxito que pueda tener un presidente y su gobierno en una gestión no lo exime, no lo excusa del fracaso. Eso que yo digo que pueden terminar diríamos en el hondón, terminar en un danilicato, lamentablemente, lo va a llevar a eso. Y fíjense cómo Salvador de Blanco terminó por estar haciendo pócimas de poder, por estar pensando cómo supervivir del poder, llegó a afectar a otros y le afectó a él y terminó siendo defenestrado por el poder. Salvador de Blanco, que pensó que podía ser, diríamos, el único, porque ya veía a Balaguer con un pie en el cementerio. Don Antonio se vea separado del espacio vital, se fue, se suicidó. Peña Gómez, que en la misma condición, diríamos, no de negritud, pero que era, bueno, aunque era negreado en su partido y era ninguneado también en su partido, pero se veía como con ese estigma. Y Salvador lo veía ya más pequeño que él. Un Jacobo que ya él lo había defenestrado y un Balaguer muriéndose, el hombre que iba a quedar reinando en el país iba a ser Salvador de Blanco. ¿Y cómo terminó? En forma desgraciadísima terminó Salvador de Blanco. Entonces, el PLD se está llevando a esta situación ahora porque el presidente entiende que Leonel no puede ser presidente de la República. Explíquenme ustedes cómo entender o hacer entender estas cosas a generaciones presentes o futuras. ¿Cómo se le va a dar a entender esto? Que en un propio partido, un presidente que ha sido 2 veces presidente de la República porque lo apoyó el otro, terminaron dividiendo ese partido, desbaratando ese partido, porque no quiso aceptar que ese señor, quien le había brindado su apoyo, pudiera optar de nuevo por una candidatura. Porque lo que debió haber habido en el PLD era una armonía total, de tal forma que hoy tú y yo mañana. Y repártanse el poder. Y si el pueblo lo quiere mantener ahí hasta el 2044 y celebrar el bicentenario de la independencia nacional, con ustedes dos sustituyéndose o relevándose, pero ustedes hubieran sido 2 exitosos gobernantes. Y el pueblo tal vez, bueno, pues estuviera contento con ustedes. Salen, venga el otro, vuelvan y estamos en una suerte de ir y venir, qué sé yo, y un pasadizo amplio, democrático, porque siempre con la participación del pueblo, todo. Bueno, pues optó realmente por no atender a eso. No se ha atendido a esto y entonces lo que hay es toda una lucha intensísima, que lo que se ha ganado es toda una granizada de críticas y de observaciones muy ampulosas, porque también, señores, ya está en el camino. Ya eso está
se van a irradiar, como le dije, se le va a irradiar este gobierno de tantas cosas. Miren lo que yo decía ayer, póngale atención a lo que dijo ese señor Adiano para allá. Eso revienta por allá. Y entonces sí es verdad que se van a tambalear los pedestales, como yo señalaba en el artículo a que hacía referencia. Gracias por preferirnos y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.